Bueno, muy bien. Quiero saber qué es lo que ven ahí. ¿Me Una escuchan? diapositiva de cálculo combinatorio. Cálculo Bien, combinatorio, profesor. perfecto. Perfecto. Esto es lo que se tiene que ver. Entonces lo que le voy a pedir ahora es que por favor apaguen los micrófonos. ¿Mm? Apaguen todos sus micrófonos. Yo eh, voy a apagar la cámara para no verme. Y ahí tenemos, vamos a comenzar con la clase. Entonces, muy bien. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del cálculo combinatorio? ¿Mm? Bueno, vamos a ver. De acuerdo con lo que han visto hasta ahora de la materia, espero que se hayan enterado que cuando uno quiere calcular una probabilidad de un suceso, ¿m? Al menos en su formato elemental, lo que uno tiene que hacer es, tiene que ser capaz de contar. O sea, tiene que ser capaz de contar cuál es la cantidad de elementos que son favorables al suceso y cuál es la cantidad de elementos, cuáles son la cantidad de todos los resultados posibles de ese experimento aleatorio, ¿no? O sea, cuántos elementos tiene el espacio muestral o espacio de resultados y cuántos tiene el evento del cual se desea calcular la probabilidad. Es decir, en particular, si n grande es el número de elementos de un espacio muestral S y n de A es el número de elementos en cualquier conjunto A que represente un evento, entonces la probabilidad del suceso A, que escribimos P de A, leemos la probabilidad de que ocurra el suceso A, es el cociente entre el número de elementos que tiene A dividido el número total de elementos que tiene el espacio muestral con el cual se asocia el evento. Si uno dispone de una lista de esos elementos que son favorables a A, o es sencillo construirla, y en particular también cuando el número de elementos del espacio muestral es pequeño, entonces el numerador y el denominador se pueden calcular o encontrar fácilmente. Pero, en caso contrario, debemos utilizar el beneficio que nos dan las técnicas de conteo en lo que se llama el cálculo combinatorio. Bien, tengan en cuenta que todo lo referido a técnicas de conteo y espacio combinatorio y cálculo combinatorio lo van a encontrar en el parágrafo 2.3 del capítulo 2 del libro de Bore. Es decir, vamos a mirar un poquito algo. Vamos a mirar un poquito algo. Un momentito. Un momentito. Vamos a mirar un poquito esto. Cuéntenme si ahí ven el libro. Sí, profe, Sí, se ve. Todo el libro. Sí, profe, está el libro. Bien. Bien, este es el libro que si todavía no está en el campus, no sé si está. ¿Está ya? Creo ¿Está que no lo cargado en podía el campus? subir. No lo podía subir. Bueno. Igual creo que lo mandó al grupo el profesor. Sí, lo tenemos en un grupo. Bueno, lo tienen en el grupo. Entonces, ¿dónde estamos?
¿dónde estamos en este libro? ¿Mm? En este libro estamos nosotros en Como 500. el capítulo 1, no, estamos en el capítulo 2. Espacios muestrales y eventos, axiomas, a ver, ahí vino alguien. Espacios muestrales y eventos, axiomas, interpretaciones y propiedades de probabilidad. Y ahora estamos en técnicas de conteo, en este parágrafo 2.3 que le estoy nombrando. Entonces, bueno, ustedes tienen este librito para leer, tienen la Gloria, que está digitalizado, todos lo tienen, no hay que gastar ni un peso en comprarlo, ni siquiera un minuto en buscarlo, sino que lo tienen todos los elementos. Así que por favor, léanlo, sus ejemplos, sobre todo las interpretaciones que hay también de las definiciones, etcétera. Bueno, hoy vamos a dar probabilidad condicional e independencia. Hoy vamos a terminar este capítulo número 2. Y sobre este capítulo número 2 se va a basar el trabajo práctico número 1. La semana que viene, el miércoles que viene, yo voy a trabajar en temas de este capítulo 3 ya. Entonces, tengan en cuenta para estar al día, para no atrasarse. Esta es una asignatura donde hay que estar al día. No se puede estudiar todo 10 minutos antes del parcial porque no se entiende nada. Es una materia para estar al día. El que está al día, viene a las clases, lee, pregunta sobre sus dudas, tiene un 98% de probabilidades de aprobar cada parcial con una nota mayor o igual que 7 y por ende aprender y por ende aprobar la asignatura y por ende avanzar un pasito en el objetivo de terminar la carrera. Bien. Bien, muy bien. Entonces, esto era para contarles dónde estamos. ¿Están viendo ahora nuevamente las diapositivas? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Entonces ahora lo que nos preguntamos, porque esto, digamos, si se dispone la lista de los elementos correspondientes o la cantidad de elementos que tiene el suceso A, si el espacio muestral es chico, bueno, se puede hacer fácilmente este cálculo. Pero ahora, ¿qué pasa si el n, o sea, el tamaño de elementos en principio que tiene el espacio de resultados es grande? Bueno, vamos a tener que recurrir a las técnicas de conteo. El cálculo de probabilidades se reduce a contar cuántos elementos tiene el espacio de resultados, cuántos elementos tiene el suceso. Entonces, para calcular la probabilidad de A es necesario saber todo eso. ¿Cuántos elementos tiene el espacio de resultados o espacio muestral? ¿Cuántos tiene el evento? Si n es grande, debemos recurrir a las técnicas de conteo, o sea, al cálculo combinatorio. Entonces, hay muchos experimentos. Siempre recuerden que detrás de cualquier cálculo de probabilidades hay un experimento aleatorio. Cuando uno dice, bueno, se lanza el dado una vez, calcular la probabilidad de que salga par. Bueno, el experimento aleatorio ¿en qué consiste? En lanzar el dado una vez. ¿Cuáles son los posibles resultados? Bueno, si lanzo un dado que tiene 6 caras numeradas de 1 a 6, los posibles resultados del espacio muestral son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, son 6 elementos. Y si el evento sale un número par, bueno, las posibilidades son que salga 2, 4, 6. Tiene 3 elementos. Entonces la probabilidad de ese suceso sería 3 entre 6. Es fácil calcularlo. Entonces, no es tan fácil cuando el número de elementos del espacio muestral es muy grande. No los puedo
no lo puedo contar fácilmente, entonces para eso recurro a estas técnicas de conteo. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué reglas tenemos generales dentro de las técnicas de conteo? Bueno, la regla de la suma y la regla del producto. Despacito las vamos a ir describiendo. ¿Mm? Repito, debemos saber para calcular probabilidades cuántos elementos tiene S, el espacio muestral, y cuántos tiene el evento. ¿Mm? No nos interesa, en el contexto del cálculo de las probabilidades, cuáles son los elementos, ni de S ni de A. O sea, no nos interesa describir los elementos, nos interesa contar cuántos son. ¿Mm? Entonces, dentro de esas reglas generales de el cálculo combinatorio de las técnicas de conteo, ¿cuál es la regla de la suma? Bueno, los elementos que se desean contar se clasifican en subconjuntos disjuntos, o sea, una partición. Y el número total de elementos es la suma del número de elementos de cada subconjunto. ¿Mm? Bien, vamos a ver, aclarar un poquito esto. Ejemplo. Para cursar una materia hay 6 profesores varones y 5 profesoras mujeres. Los elementos, vamos a considerar los elementos de los conjuntos B y M. B es el suceso del profesor es varón. Supongamos que B ocurre. Entonces, N sub B veces diferentes, ¿no? Supongamos que B ocurre N sub B veces diferentes. N sub B, por ejemplo, podría ser 6. Con M, el profesor, designamos el espacio, no el espacio, sino el suceso, el profesor es mujer. Supongamos que M ocurre N sub M veces diferentes. Por ejemplo, N sub M podría ser 5. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos que, ¿no?, la cantidad de elementos, los profesores, están divididos en conjuntos disjuntos, ¿no?, que no tienen elementos comunes entre sí. Por un lado los varones, por un lado las mujeres. Podría tener, por ejemplo, 6 varones, 5 mujeres, en total tengo 11. Entonces, B y M son mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que no tienen elementos en común. En total hay N sub B más N sub M maneras diferentes de que ocurra B o de que ocurra M. Bien. Esa es la regla de la suma, que es muy fácil. La regla del producto, que tampoco es difícil. Vamos a ver. Esta regla se aplica para cualquier situación en la cual el conjunto o evento consiste en pares ordenados o n-uplas ordenadas de objetos. ¿Qué son las n-uplas? Las n-uplas es un conjunto ordenado de n elementos. Y lo que deseamos es contar la cantidad de esos pares o n-uplas. Vamos a aclarar qué es esto. Bueno, los pares, sabemos, ¿no? Pares son cuando tienen 2 elementos. Ahora, puede ser que haya ternas, es cuando cada elemento tiene, cada elemento correspondiente al espacio muestral o al suceso está formado por ternas. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una terna? Lanzo el dado 3 veces. Lanzo un dado normal 3 veces. ¿Cuáles son los posibles resultados? Y bueno, un resultado posible sería el 1, 1, 1. Entonces, cada elemento de ese espacio muestral es una terna. Otro resultado posible de este mismo experimento aleatorio, lanzar un dado 3 veces. Podría ser, sale 2, 4 y 1.
Es otra terna, ¿no? Entonces, en general, si yo lanzo un dado normal n veces, cada resultado posible va a ser una n-upla. O sea, cada elemento está formado por un vector, ya podemos llamarlo así, ¿sí? No sé si cursaron física, en física creo que se ven vectores, también me acuerdo que yo los nombraba, bueno, en análisis 2 también, ¿no? En análisis 2 que uno ve los espacios bidimensionales, tridimensionales, cuatrodimensionales, n-dimensionales. Yo cuando daba esa materia, la di en un tiempo, nombraba las cosas de esa manera. Tiene elementos que tienen n componentes. Bien. Por ejemplo, otro ejemplo, un individuo debe viajar de Buenos Aires a Ecuador. ¿Sí? Entonces, puede hacer Buenos Aires-Lima por la aerolínea LAM, luego Lima-Ecuador por la aerolínea Avianca. Entonces, los pares ordenados posibles de las maneras que tiene de combinar las líneas aéreas pueden ser LAN-Avianca o Avianca-LAN. Y estos pares son distintos. Bien, teniendo en cuenta las dos aerolíneas, podría utilizar las siguientes combinaciones, ¿no? O Avianca o LAN. El otro podría ser LAN o Avianca, ¿no? Si empieza la primera posibilidad es LAN, la segunda también puede ser LAN o Avianca. Entonces, las posibles combinaciones son Avianca-LAN, Avianca-Avianca, LAN-LAN, LAN-Avianca. Bien, esto es como lanzo una moneda normal dos veces. Las posibilidades son que salga las dos veces cara, la primera cara, la segunda seca, ¿sí? Que salga la primera seca, la segunda cara, o que salga las dos veces seca. Esas son las cuatro combinaciones posibles. Digamos, este ejemplo es parecido a ese, ¿no? Si en el primer tramo eligiese Avianca, para el segundo podría utilizar las dos. Análogamente, si para el primer tramo elige LAM, en el segundo también puede elegir cualquiera de las dos. Entonces ahí tenemos las cuatro combinaciones posibles de aerolíneas para hacer el viaje. El verde, ¿no? Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿cuántas combinaciones posibles de líneas aéreas puede hacer una persona que viaja de Buenos Aires a Ecuador vía Lima? Si cuenta con dos distintas aerolíneas serían cuatro, ¿no? Avianca-LAN, Avianca-Avianca, LAN-LAN, LAN-Avianca. Con esta información cuenta con cuatro pares ordenados distintos. Ahora ahí abajo los escribimos como pares ordenados. Avianca-LAN, Avianca-Avianca, LAN-LAN, LAN-Avianca. Muy bien. Entonces, la regla del producto. ¿Cómo se conforma la regla del producto? Cada elemento que se desea contar es el resultado de haber hecho sucesivas elecciones, donde por cada posibilidad para una elección hay una cierta cantidad de posibilidades para la segunda elección. Acá, por cada posibilidad de la elección de una aerolínea, tengo dos posibilidades para elegir la segunda aerolínea para hacer el otro tramo. Yo puedo elegir, si elijo Avianca, para el otro tengo dos posibilidades, LAN Avianca. Si elijo LAN, para el otro tengo dos posibilidades, LAN Avianca. Muy bien, el número total de combinaciones posibles es el producto de los números de posibilidades de cada elección. Es decir, dos posibilidades para la primera, y por cada posibilidad para la primera tengo dos posibilidades para la segunda. Entonces, 2 por 2 tengo 4 posibilidades de combinaciones en total. Por eso que se llama regla del producto.
porque multiplico. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Se quiere formar un equipo para la construcción de un edificio. Se necesitan arquitectos, constructores y contadores. Se necesita un arquitecto, un constructor y un contador, elegidos entre los candidatos que se presentan en el siguiente diagrama. La pregunta es, ¿de cuántas maneras puede quedar formado ese equipo? Entonces tengo 3 arquitectos, tengo 2 constructores y tengo 2 contadores. Bueno, en la vida, lo que pasa es que en la vida diaria nosotros, en Argentina los contadores le decimos doctor, ¿no? No son doctores de nada, son contadores en realidad. El doctor es el que escribió una tesis original y que defendió esa tesis original frente a un jurado, ¿no? Es el caso de quien les habla, soy doctor. Los contadores son contadores y punto. Bueno, esto lo tengo que cambiar. Entonces, a ver, hay 3 arquitectos posibles, 2 constructores y 2 contadores. Entonces, fíjense, yo podría elegir el arquitecto A1, por ejemplo. Y para combinar ese arquitecto A1 tengo 2 posibilidades para el constructor. Y si yo fijo una combinación para un arquitecto A1, para arquitecto A1 y para constructor 1, tengo 2 posibilidades para elegir el contador. Entonces, en cuanto a la respuesta de cuántas maneras posibles puede quedar formados los equipos, bueno, tengo 3 posibilidades para el primero, 2 posibilidades para el segundo y 2 posibilidades para el tercero. Entonces, por cada posibilidad del primero, tengo 2 para el segundo. Y por cada posibilidad del primero y por cada posibilidad del segundo, tengo 2 para el tercero. Entonces, el total de combinaciones van a ser 3 por 2 por 2. O sea, tengo 12 maneras posibles de formar los equipos. Por cada uno de los 3 arquitectos hay 2 posibilidades para la constructora y por cada una de estas tengo otras 2 para el contador. ¿Está claro esto? Por eso es que multiplico. Tengo 3. Por 2. Muy bien. Entonces, repito, en la regla del producto, cada elemento que se desea contar es el resultado de haber hecho sucesivas elecciones, donde por cada posibilidad para una elección hay una cierta cantidad de posibilidades para la elección siguiente, y así sucesivamente. Entonces, el número total de elementos es el producto de los números de posibilidades en cada elección. En muchos problemas de conteo y de cálculo de probabilidades se utilizan lo que se llaman diagramas de árbol, mediante el que se representan gráficamente todas las posibilidades. El diagrama de árbol asociado al ejemplo último anterior es el siguiente. Tengo 3 arquitectos posibles. Para cada arquitecto tengo 2 posibles constructores. Y para cada elección de arquitecto y de constructor, tengo 2 posibles contadores. Entonces, de esta manera quedan formadas todas las combinaciones de las ternas posibles diferentes, ¿no? Fíjense, arquitecto 1, constructor 1, doctor, digamos, un contador, ¿no? Arquitecto 1, contador 1, la doctora. Son 2 posibilidades diferentes, ¿no? Después, por otro lado, tengo arquitecto 1, contador 2, doctora. Arquitecto 1, contador 2, doctora. Y así sucesivamente. Tengo ahí las 8. Perdón, tengo ahí las 12 combinaciones.
¿sí? 3 arquitectos por 2 constructores por 2 contadores, 3 por 2 por 2, 12 posibilidades. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Cómo construyo el diagrama de árbol? Sí, profesor. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. No te llevé tú. Ahí tenemos cómo se va formando cada una de las ternas posibles de combinaciones diferentes. ¿Mm? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuántos números de 4 cifras pueden formarse con los dígitos 1 y 2? Bueno, son de 4 cifras. Para el primer cifra tengo 2 posibilidades. Puede ser 1 o 2. Supongamos que la primera cifra es 1. También tengo 2 posibilidades, 1 o 2. Supongamos que la primera cifra es 2. Tengo también 2 posibilidades, 1 o 2. Y así se van formando todas las ramas de mi árbol y me va determinando todas las combinaciones posibles, ¿m?, de la cantidad de números de 4 cifras que pueden formarse con los dígitos 1 y 2. E inclusive me los describe. Porque una posibilidad es el número 1, 1, 1, 1, 1, 1. Otra posibilidad es 1, 1, 1, 2. Otra posibilidad es 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 2. Eso, todas las posibles, comenzando con el 1. ¿Sí? Elijo como primero el 1. Y ahora son las mismas combinaciones, pero cuando la primera cifra que elijo es el 2. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hago para...? Una cosa es describir cuáles son, que no me interesa para el cálculo de probabilidades, sino me interesa contar cuántos. Bueno, aquí tengo 2 posibilidades del primero, por 2 posibilidades para la segunda cifra, por 2 posibilidades para la tercera, por 2 posibilidades para la cuarta. O sea, tengo 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 formas distintas de combinarlo. ¿Mm? Tengo 2 por 2 por 2, 16. Repito, para el cálculo de probabilidades no me interesa describir cuáles son, sino que lo que me interesa es contar cuántas posibilidades hay. Por eso que estamos estudiando las técnicas de conteo, el cálculo combinatorio. ¿Mm? Bien. En general, ¿qué es la regla del producto? En general, ¿no? Se realizan m elecciones sucesivas. Por cada una de las n sub i posibilidades para la elección. Y entre 1 y m hay n sub j posibilidades para la jésima elección. Entonces el número total de posibilidades para las m elecciones van a ser n1 por n2 por ni, por nj, por n sub m. ¿No? Esto es generalizando la regla del producto cuando tengo m pasos sucesivos, ¿no? Hemos dado el ejemplo para cuando hay 2, para cuando hay 3, cuando hay 2 el caso de las aerolíneas, cuando hay 3 el caso de la empresa constructora, cuando hay 4 el caso del número, ¿no? De 4 cifras. ¿Mm? En general puedo tener m posibilidades. Esperen un poquitito que tengo que... Se me descargó. Mi profesor usa un croma, pero ahora lo desactivó. No tenías que ver la diferencia de luz para él y el libro. Y compró una mayonesa.
hasta que termine. Esto es sacar todo así, meterse. Porque la pone acá y me deja. No, ahí está. Ahora sí. ¿Me escuchan ahora? Estaba muteado. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, Ahora sí. Pero, ¿me escucharon esto que dije? No, lo último no se escuchó bien, profe. ¿A partir de dónde no se escuchó? ¿Esto se escuchó? Sí. Sí, eso sí se escuchó, profe. sí, profe. Y la filmina siguiente yo también escuché, esa. Perfecto. Eso también. Bueno, listo. Hasta ahí, en eso estábamos entonces. Bien. Entonces, vamos a hacer ahora una sistematización de los métodos de conteo que nos van a servir a nosotros para calcular probabilidades. Esa sistematización consiste en las permutaciones de n elementos diferentes. Me pregunto, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar en una fila n elementos diferentes? Por ejemplo, ¿cuántos números de 7 cifras diferentes se pueden formar para una rifa con los dígitos del 1 al 7? Bueno, esto es similar al diagrama de árbol. Entonces, para el primero tengo 7 posibilidades para elegir. Una vez elegido el primero, para elegir el segundo tengo 6 posibilidades. Porque acá las cifras son diferentes. ¿Cuántos números de 7 cifras diferentes se pueden formar para una rifa con los dígitos del 1 al 7? Bueno, una vez elegido el primero y el segundo, tengo 5 posibilidades para el tercero. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos números de 7 cifras diferentes se van a poder formar? 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Aquí tengo ejemplo del 7 upla, ¿no? Porque cada elemento del espacio de resultados está formado por un vector o por un arreglo que tiene 7 elementos. Esa sería una 7 upla. Entonces, ¿cuál es una posibilidad? Voy a escribir acá. ¿Cuál es una posibilidad? Bueno, una posibilidad sería 7, 5, 4, 3, 1, 6, ¿no? 4, 2, y ya está, ¿no? Esta es una posibilidad. Una posibilidad. Todas son 7 uplas. ¿Cuántas 7 uplas diferentes de estas hay? Hay 5.040 en total. Vieron que aquí hay muchos elementos en el espacio de resultados, muchísimos. Entonces no puedo describirlos uno a uno. Igual para el cálculo de probabilidades no me interesa. Lo que me interesa es contar cuántos hay, cuántas posibilidades diferentes. Esa que escribí yo ahí es una sola. ¿Se entiende? Quiero saber si se entiende este concepto. Sí, profe, se entiende. Bien. Repito, esta que escribí aquí abajo es una sola posibilidad. ¿Cuántas distintas hay? Hay 5.040. Y este número, 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, todo este número yo lo puedo escribir de esta manera. 7 con un signo de pregunta atrás, de admiración atrás cerrado, que se lee 7 factorial o factorial de 7.
¿Y qué representa ese número? O esa expresión representa el número, el resultado de hacer 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 5040. ¿Qué es esto? Estas son las permutaciones de n elementos diferentes. En este caso, permutaciones de 7 elementos diferentes. Entonces, en general, las permutaciones de n elementos diferentes, lo voy a anotar, la cantidad de permutaciones que hay con n factorial o factorial de n. O sea, la n con un signo de admiración cerrado detrás. ¿Y cómo voy a hacer esa cuenta? N por n-1, por n-2, por n-3, por, finalizar con 1. Bien. Entonces, en general, lo que les contaba recién, el número total de ordenamientos, disposiciones lineales o permutaciones de n chiquitita elementos diferentes es, por el principio del producto, n por n-1 por n-2 por 2 por 1 igual a n factorial o factorial de n. Entonces voy a decir que las permutaciones de n, p sub n, son n factorial, ¿no? Esa x que está ahí está indicando multiplicación. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo aquí es, en este momento lo que estamos haciendo es una sistematización de los métodos de conteo. Y lo que acabamos de ver son las permutaciones de n elementos. Sigamos adelante con esta sistematización de los métodos de conteo. Muy bien. Entonces, siguiendo adelante con esto, vamos a ver qué son y cómo se calculan las permutaciones de n elementos tomados de AR. Por ejemplo, permutaciones de 5 tomados de A3, permutaciones de 7 tomados de A4, permutaciones de 10 tomados de A2. Vamos a ver qué es eso. Entonces, voy a responder eso cuando yo pregunte cuántas muestras ordenadas de R elementos pueden obtenerse de un conjunto de n chiquita elementos diferentes. Veamos todos los resultados posibles para n igual a 5 y para r igual a 3, usando diagrama de árbol. Voy a tener 5 por 4 por 3, porque para el primero voy a tener 5 posibilidades. Por cada elección del primero voy a tener 4 posibilidades por el segundo, porque ya elegí 1 para el primero, entonces me queda una menos. Y por cada elección del primero y cada elección del segundo, tengo ahora 3 posibilidades para el tercero. Entonces, ¿cuántas tengo? Tengo 5 por 4 por 3. Y esto lo puedo escribir como 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 5 factorial, sobre 2 por 1, 2 factorial. O sea, 5 factorial sobre 2 factorial. ¿Y esto qué es? Es 5 factorial por dividido 5 menos 3 factorial. ¿De dónde salen esos números? Bueno, el 5 factorial es ¿por qué? Porque son la cantidad de elementos que tengo para permutar. ¿Y 3 de dónde sale? Porque son la cantidad de muestras ordenadas que quiero, ¿no? De tamaño, el tamaño de las muestras que quiero, de tamaño 3.
Entonces voy a tener 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, 2 factorial. Ese es el número 5 por 4 por 3. Entonces, en principio, no necesito saber esta fórmula. En principio, lo que necesito saber es contarlos. Tengo 5 por 4 por 3. Pero bueno, tengo una manera de ver sistemáticamente cómo lo obtengo este 5 por 4 por 3. Va a ser 5 factorial sobre 5 menos 3, todo factorial. Esto que son permutaciones de n elementos tomados de R. Entonces, por el principio del producto, las permutaciones de n tomadas de R son el número total de ordenamientos o de grupos de tamaño R que se pueden formar entre los n dados, sin repetir. De modo que los grupos se consideran distintos en el orden o en algún elemento. Entonces, ¿cuántos voy a tener? N por n menos 1, por n menos 2, por n menos r menos 1. ¿Viste que antes traía esta chocolate? Entonces, las permutaciones de n tomados de AR, o también se anotan variaciones de n tomados de AR, se van a poder calcular haciendo n factorial sobre n menos r factorial. Entonces se lo puede llamar tanto permutaciones o variaciones de n tomados de AR. Atención, en las permutaciones o variaciones importa el orden de los elementos. Ejemplo, considerando la cantidad de números que puedo formar con los dígitos 2, 5 y 3. Bueno, el elemento 2, 5, 3 es distinto del elemento 3, 5, 2. Tienen distinto orden, generan distintas posibilidades. Importa el orden, porque es una terna de elementos. Entonces, en las ternas, así como en los pares o en los cuaternos, o en general en las n-uplas, es muy importante el orden. Entonces, considero la cantidad de números que puedo formar con los dígitos 2, 5 y 3. Entonces, para el primer dígito puedo elegir 2, 3 o 5. Si para el primero elijo 2, para el segundo puedo elegir 3 o 5. Si para el primero elijo 3, para el segundo puedo elegir 2 o 5. O si para el primero elijo 5, para el segundo puedo elegir 2 o 3. Fíjate que elegido el primero 2, 3, el segundo es el tercero que elijo. Elegido el primero 2, segundo 3, el tercero, la única posibilidad es 5. Elegido el primero 2, segundo 5, el tercero, la única posibilidad es 3. Y así sucesivamente tengo todos los ordenamientos posibles, ¿no? Los ordenamientos posibles son 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Son 6 posibilidades. 3 factorial. 3 factorial. ¿Bien? Muy bien. Dadas las personas Ana, Beatriz, Carlos y Daniel, ¿cuántas ternas diferentes se pueden armar? Por supuesto, sin repetir las personas, ¿no? Si armo las variaciones de 4 tomadas en grupos de 3, ¿no? Va a resultar ABC, ¿no es cierto? Va a resultar ABD, va a resultar ACD y BCD.
fíjate que esas 4 que tengo en negrita, que son las primeras que escribí, esas 4 que tengo en negrita, son todas distintas, ¿no? Fíjate, ¿qué hice con el ABC? Hice el ABC, por ejemplo, Ana Beatriz Carlos, y lo fui cambiando a todos de lugar. Ahí tendría permutaciones de 3. 6 posibilidades. Otra posibilidad es Ana Beatriz Daniel, y lo que hago es cambiarlas a todos de lugar. Tengo otras permutaciones posibles de 3. Por otro lado, puedo formar la terna Ana Carlos Daniel, y esas las puedo permutar. O puedo formar la terna Beatriz Carlos Daniel, y esas entre sí las puedo permutar. Entonces, ¿cuántas ternas diferentes se pueden armar? Se pueden armar 24 ternas diferentes. Tengo 6 por 4, 24. ¿Cómo puedo escribir esas variaciones de n tomadas de R? O sea, variaciones de 4 tomadas de A3. Y bueno, 4 factorial sobre 4 menos 3 factorial. 4 menos 3 es 1, 1 factorial es 1, entonces eso me da 4 factorial, y 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1 es 24. Y ahí están, no solo contadas, sino que están, ¿no?, especificada cada una de esas ternas. Repito, no lo necesitamos especificar cada terna a los efectos de probabilidad. Esto está especificada a los efectos didácticos. Para el cálculo de probabilidades no vamos a necesitar describir cada una, sino lo que vamos a necesitar es contar. Muy bien. Entonces, ¿qué es cada fila? Las permutaciones de los 3 elementos. Cada fila es 3 factorial. Tiene 6 elementos. ¿Por qué? Porque lo que podría suceder es que para mí, yo quiero contar, dadas las personas, Ana, Beatriz, Carlos y Daniel, quiero saber cuántas ternas diferentes se pueden formar sin importarme el orden. Esto quiere decir que si a mí no me importa el orden, ABC va a ser lo mismo que ACB, y esta lo mismo que BCA, lo mismo que BAC, lo mismo que CBA y lo mismo que CAB. Es decir, si a mí no me importa el orden, la cantidad de ternas entre 4 que puedo formar son solamente 4. ABC, ABD, ACD y BCD. ¿No? ¿Por qué? Porque no me importa el orden. ¿En qué caso podría importarme el orden y en qué caso podría no importarme? Por ejemplo, a mí me dicen, de esas 4 personas, necesito formar ternas que son, supongamos que son 4 estudiantes, y necesito formar ternas para que representen
Son 4 estudiantes de bioestadística. Necesito formar ternas para que representen a la clase. Bueno, da lo mismo la terna Ana Beatriz Carlos que la terna Beatriz Ana Carlos, que la terna Carlos Ana Beatriz. Son 3 que van a representar a la clase y punto. Ahora, si me dicen de esas 4 estudiantes de bioestadística que van a representar a la clase, formar grupos de 3, de tal manera que el primero que elijo tiene voz, puede hablar. El segundo que elijo no tiene voz, pero aconseja. Y el tercero que elijo tome nota. Entonces, evidentemente, la terna Ana Beatriz Carlos no es lo mismo que la terna Beatriz Ana Carlos. Porque el primero, el segundo y el tercero tienen una tarea específica. Entonces ahí me va a importar el orden en que lo elijo. Esos son los casos posibles, un ejemplo de casos posibles donde me importa el orden y donde no me importa. Es decir, si yo elijo de esos 4 una terna que representa al curso, 3 que representan, los 3 van a desarrollar la misma tarea, da lo mismo Ana Beatriz Carlos que Carlos Ana Beatriz. Ahora, si de esa terna que elijo, el primero puede hacer una tarea, el segundo otra y el tercero otra, ahí no es lo mismo Ana Beatriz Carlos que Beatriz Ana Carlos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto me lleva a considerar lo que vamos a llamar las combinaciones de n elementos tomados de R. Vamos a ver. Las posibilidades para este problema son las primeras 4 opciones. ABC, ABD, ACD, BCD. ¿Por qué? Porque no importa el orden en que se encuentren. ¿Y cuál es la cuenta que debo hacer? Bueno, la cuenta que debo hacer son las variaciones de 4 tomadas de A3 sobre las permutaciones de 3. Las variaciones de 4 tomadas de A3 es 4 factorial sobre 4 menos 3 factorial. Y las permutaciones de 3 son 3 factorial. Esto se puede reescribir simplemente haciendo una cuenta de cociente de fracciones. 4 factorial sobre 3 factorial por 4 menos 3 factorial. Esto representa el número, combinaciones de 4 tomadas de A3, que se puede escribir de cualquiera de esas formas. C de 4,3, C con 4 arriba y 3 abajo, o con ese paréntesis largo, 4, 3. Sin ninguna raya de fracción, ¿no? El paréntesis largo, 4, 3. Eso indica las combinaciones de 4 tomadas de A3. Y la respuesta es, ¿cuántos posibles conjuntos distintos de 4 elementos, entre 4 elementos, los puedo formar de tamaño 3? En general, las combinaciones de n elementos tomados de R, me pregunto cuántos subconjuntos de R elementos pueden obtenerse de un conjunto de n elementos diferentes. Y representa el número de grupos de tamaño R que se pueden formar entre n dados, sin repetir. De modo que los grupos se consideran distintos cuando difieren en alguno de sus elementos. No importa el orden en que se encuentran. A esto se lo llama también número combinatorio, n tomados de R, y se calcula de esa forma que tenemos allí. ¿Cómo estamos hasta aquí? Bien, profe. Muy bien. Bien, profe. Perfecto, perfecto.
Vamos a ver una aplicación interesante. Se realizan 3 tiros a un blanco. Si llamamos éxito a E, fracaso a F, ¿cuál es el conjunto de posibles resultados? Bueno, puedo formar el diagrama de árbol. Es este, ¿no? Tiros al blanco, éxito, fracaso. Si el primero es éxito, el segundo puede ser éxito, fracaso. Tengo ahí ¿cuántos? 8 resultados posibles. 2 por 2 por 2. Simplemente es la regla de la multiplicación. Ahora, ¿cuál es el número de posibles resultados en 3 tiros? De modo tal que salga solo un éxito. Solo un éxito. Entonces el éxito lo puedo ubicar en el primer lugar, o en el segundo, o en el tercero. Tengo 3 resultados posibles. ¿Cuál es el conjunto de posibles resultados en 3 tiros de modo tal que salgan exactamente 2 éxitos? Los 2 éxitos los puedo aplicar, los puedo obtener en los primeros 2, en el primero y el tercero, o en los últimos 2. Tengo 3 resultados posibles. Ahora me pregunto, ¿cuál es el número de posibles resultados en 4 tiros? De modo tal que salgan exactamente 2 éxitos. Bueno, los acomodo de esta manera, ¿no? Los primeros 2, primero y tercero. Los 2 del medio, primero y último. Los 2 últimos, el segundo y el cuarto. Tengo 6 resultados posibles. Si llamo en general al número de tiros con n chiquita y el número de éxitos con k pequeñita, en 3 tiros solo un éxito. Tengo 3 posibilidades. N es 3 y k es 1. En 3 tiros 2 éxitos, tengo 3 posibilidades. N3 y K2. En 4 tiros, 2 éxitos, tengo 6 posibilidades. N4 y K2. Entonces aquí tengo 3 tiros, un éxito. 3 tomados de a 1. 3 tiros, 2 éxitos. 3 tomados de a 2. 4 tiros, 2 éxitos. 4 tomados de a 2. Quiere decir que utilizo el número combinatorio para encontrar cuáles son la cantidad de resultados posibles. Entonces, el número de formas de escoger K de los n ensayos para que sean los éxitos. A la hora de calcular el número de resultados favorables a K éxitos, estos son los subconjuntos de tamaño K tomados de entre los n. Para esto también se utilizó el número combinatorio n tomados de acá. Otra aplicación conocida es la del binomio de Newton. Es una fórmula que nos permite calcular las potencias de un binomio para potencia de n entero positivo. También es posible el resultado de este generalizarlo para cualquier potencia real. O sea, es posible expandir la expresión a más b a la n, resultando que a más b a la n es la suma, contando de k igual 0 hasta n, del número combinatorio n tomados de acá, a elevado a la k por b elevado a la n menos k, donde el número combinatorio n tomados de acá representa el número de formas de escoger k elementos
a partir de un conjunto de n elementos. Y usualmente a este número se lo llama coeficiente binomial. Vamos a ver en este diagrama cómo se forma. Vamos a ver. Formamos lo que se llama el triángulo de Pascal o triángulo de Tartaglia. Esto me va a dar una representación de los coeficientes binomiales. Fíjate, yo este triangulito, ¿cómo lo formo? Formo primero 1, 1, 1, como está allá arriba, ¿no? Como está aquí. 1, 1, 1. Después, los dos unos los sumo. 1 más 1, 2. Completo los extremos con 1 y 1. Ahora sumo el 1 con el 2 y me da 3, el 2 con el 1 me da 3. Completo los extremos con 1 y 1. Y así sucesivamente. Sumo 1 con 3 me da 4, 3 con 3 me da 6, 3 con 1 me da 4, completo con 1 y 1. Y así sucesivamente. De tal manera que en cada fila de este triángulo se van obteniendo los coeficientes respectivos del desarrollo del binomio. Fíjate, a más b a la 0 es 1. A más b a la 1 es 1 por a más 1 por b, que serían 1 y 1 los coeficientes. A más b cuadrado es 1 por a cuadrado más 2 por a por b más 1 por b cuadrado. Los coeficientes son 1, 2 y 1. Después a más b cubo es 1 a cubo más 3 a cuadrado b más 3ab cuadrado más 1b cubo. Entonces, los coeficientes son 1, 3, 3 y 1. Y así sucesivamente. A más b cuarta es 1 a cuarta más 4 a cubo b más 6 a cuadrado b cuadrado más 4ab cubo más 1b cuarta. Y aquí tengo los coeficientes. Y así sucesivamente. Entonces, ¿esto qué es? Esto es el resultado de este triángulo que tengo aquí, se corresponde con estos números combinatorios. 1 tomados de a 0, que es 1. 1 tomados de a 1, que es 1. 2 tomados de a 0, que es 1. 2 tomados de a 2, que es 2. Perdón, 2 tomados de a 1, que es 2. 2 tomados de a 2, que es 1. Para la otra fila, este 1, ¿qué es? Es 3 tomados de a 0. Este 3, ¿qué es? Es 3 tomados de a 1. Este 3, ¿qué es? Es 3 tomados de a 2. Y este 1, ¿qué es? Es 3 tomados de a 3. Y así sigo construyendo hacia abajo, de tal manera que estos números que tengo aquí se corresponden con estos valores combinatorios. Aquí sería 5 tomados de a 0, 5 tomados de a 1, 5 tomados de a 2, 5 tomados de a 3, 5 tomados de a 4, 5 tomados de a 5. Y así sucesivamente. Muy bien. Y esto, hasta aquí, llegamos con toda la teoría que tenemos para el cálculo combinatorio. Vamos a ver para el práctico 1 cómo la podemos utilizar, ¿no? El ejercicio 10 dice, para abrir una cerradura de combinación, se requiere de la selección correcta de un conjunto de 4 dígitos en sucesión. Por ejemplo, puede tratarse del PIN, de la tarjeta para la extracción de dinero de un cajero automático. Me pregunta o me pide calcular la probabilidad de poder abrir la cerradura sabiendo que todos los dígitos son distintos. Entonces, me pregunto, ¿importa el orden de los dígitos? Sí, importa. No es lo mismo el dígito 1, 2, 8, 9 que el dígito 2, 1, 8, 9. Entonces,
¿Cuántos resultados diferentes posibles? Y bueno, para la elección del primer dígito tengo 10 posibilidades. Cualquier dígito entre el 0 y el 9. ¿Sí? Una vez elegido el primero, tengo 9 para el segundo, 8 para el tercero, 7 para el cuarto. Aquí estoy suponiendo que todos los dígitos son distintos, ¿no? No existe la posibilidad de que tener 1, 1, 1, 1. No existe. Bien, estos serían los elementos del espacio de resultados, ¿no? Muy bien. Y estos son variaciones de 10 tomados de A4. Acá en realidad, chicos, aquí va el 10 y aquí va el 4, ¿eh? Aquí va el 10 arriba y aquí va el 4. Bien. Esto es, entonces, 10 factorial sobre 10 menos 4 factorial, 10 factorial sobre 6 factorial. Eso es 10 por 9 por 8 por 7. Las probabilidades de abrir la puerta, siempre recuerden que son casos favorables sobre casos posibles. Los casos favorables aquí es 1, porque voy a abrir la puerta con 1 posible, ¿no? Y los casos posibles son 5040. Entonces quiere decir que las probabilidades de abrir la puerta son 1 entre 5040. Y este es el valor 0.0000198. Es muy pequeña la probabilidad de abrir la puerta, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de abrir la puerta si el número de 4 dígitos es capicúa? Bueno, entonces existen 10 posibilidades para el primero. Fijo el primer dígito. Existen 10 posibilidades también para el segundo. Y una vez fijados el primero y el segundo, el tercero y el cuarto resultan fijos también. ¿Por qué? Porque cuando elijo el primero, que tengo 10 posibilidades, es el mismo para el último, porque es capicúa. Y de entre las 10 posibilidades que tengo para el segundo, cuando elijo ese tengo 1 para el penúltimo, porque tiene que ser igual a ese por ser capicúa. Aquí también existe la opción, de que todos los dígitos sean iguales, ¿eh? Porque este problema es independiente del anterior. Entonces, estos son los resultados posibles que tiene el espacio de resultados. 10 por 10, 100. Entonces, la probabilidad de abrir la puerta, casos favorables sobre posibles, son 1 entre 100. O sea, 0.001. Aquí la probabilidad de abrir la puerta es más grande porque tengo el dato de que el número de 4 dígitos para abrir la puerta es capicúa. Vamos a ver. Ejercicio 3. Una universidad recibe un embarque de 25 impresoras, de las cuales 10 son láser y 15 son de tinta. Si se seleccionan aleatoriamente 6 de las 25 para revisarlas, ¿cuántas posibilidades hay para formar estos grupos de 6? ¿Importa el orden? No, porque todas las impresoras son iguales. Entre las de láser y entre las de tinta. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay para formar estos grupos de 6? Y bueno, de entre las 25 impresoras, elijo 6. 25 tomadas de 6, 25 factorial sobre 6 factorial por 25 menos 6 factorial.
25 factorial sobre 6 factorial por 19 factorial. Me pregunto, ¿cuántas posibilidades hay para formar estos grupos de 6 de modo que haya exactamente 3 de láser? Entonces, las otras 3 serán de tinta. Bien. Esa es una posibilidad, ¿no? 3 de láser, 3 de tinta. ¿Importa el orden? No. Porque las de láser son iguales entre sí, las de tinta son iguales entre sí. Entonces, ¿cuántas hay? Hay 15 tomadas de A3, formas de elegir 3 modelos de tinta, y hay 10 tomadas de A3 formas de elegir 3 modelos de láser. Porque tengo 15 de tinta y tengo 10 de láser. Entonces, tengo por un lado 15 tomados de A3, formas de elegir los 3 modelos de tinta, y 10 tomados de A3, formas de elegir los modelos de láser. El número de grupos de 6 en los que hay exactamente 3 modelos de láser y otro 3 de tinta es, por cada elección de las de láser, tengo 10, tengo 15 tomados de A3 elecciones de las de tinta. Entonces tengo 10 tomados de A3 por 15 tomados de A3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en el grupo de 6 haya exactamente 3 de modelos de láser y las otras 3 de tinta? Bueno, casos favorables sobre los posibles. Los favorables, 10 tomados de A3 por 15 tomados de A3. Los posibles, 25 tomados de A6. Y ahí tenemos la cuenta, ¿no? 10 factorial sobre 3 factorial por 7 factorial. Eso es 10 tomadas de 3 por 15 factorial sobre 3 factorial por 12 factorial. Eso es 15 tomadas de A3. Sobre 25 tomados de A6, que es 25 factorial, sobre 6 factorial por 19 factorial. Y esa cuenta me da 0.3083. Esa es la probabilidad de que en el grupo de 6 haya exactamente 3 de modelo de láser. Como tienen que ser 6 en total, las otras 3 van a ser de modelo de tinta. Bien. Y hasta aquí, entonces, tenemos lo de cálculo combinatorio. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Son y 37 y 47 vamos a seguir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, está bien.